Artesanos empezó como proyecto hace varios años. Durante un tiempito lo dejé a un lado por otros proyectos y lo retomé ahora hace poco. La verdad que a mí lo que siempre me intrigó o me llamó la atención del hacer artesanal es que para mí es un punto de encuentro entre el arte y lo artístico y lo utilitario. Digamos, me parece que el hacer artesanal hace que esas dos cosas se encuentren, ¿no? Digamos, una mirada estética sobre las cosas y también funcional sobre las cosas. No elegimos artesanos al azar, elegimos artesanos que vuelcan en su producción alguna cuestión de la identidad, alguna reflexión sobre la identidad. Esa reflexión puede ser explícita y puede estar muy marcada en los productos, o puede ser una reflexión corporal, una reflexión del hacer, digamos, una reflexión no verbal, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, que a veces las piezas que hacen o las obras que hacen cuentan una historia, tienen un relato, incorporan fragmentos de la historia de la persona, fragmentos culturales de nuestro país y relatos históricos, sociales, políticos de nuestro país. Entonces eso a mí me parece muy, muy atractivo, poder rastrear de qué manera se transfiere esa reflexión, de qué manera tiene que converger en un producto que al mismo tiempo que tiene que tener una funcionalidad, tiene que tener un diseño y un desarrollo estético. El desarrollo que tiene que ver con la identidad se da en distintos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Fidelia, en Río Gallegos, Fidelia trabaja con una técnica mapuche que es milenaria, con un telar mapuche. Trabaja con las guardas mapuches. Eso no le impide a Fidelia tampoco mirar otras cosas y mezclar y digamos, vivir en el siglo XXI, pero hay técnicas que trae que son milenarias. En el caso, por ejemplo, de Ernestina, en Jujuy, el colorido que uno ve en la naturaleza o que ve en los cerros jujeños es también lo que ella traslada a las prendas que hace, ¿no? Y eso es muy interesante porque después cuando charlas con ella, te cuenta que en realidad la historia del color en las producciones de ella no son específicamente de los originarios de ese lugar, es más de una cuestión incaica que llegó en un momento determinado. Entonces también eso nos habla de una identidad que va cambiando, que va mutando por una cosa, por la otra, que se van incorporando cosas, se van descartando otras. La verdad que eso es muy interesante. El caso, por ejemplo, de Alberto también, que él trabaja con madera y una madera específica que crece solamente en la Patagonia y en una zona cordillerana. Entonces, ahí también hay una cosa que es muy interesante del hacer artesanal, que es que de una manera prácticamente inevitable, el hábitat donde cada uno se desenvuelve se traslada a los productos, ¿no? A las producciones de ellos, se mete casi inevitablemente. Y eso es algo que enriquece y que es lo que le da muchísimo valor para mí a esas producciones, ¿no? Eh, Afortunadamente los artesanos que conocimos, por ejemplo también, bueno, recuerdo el caso de Juana con la arcilla, que tenía un desarrollo también más artístico que utilitario. Era muy bueno porque ahí la reflexión sobre la identidad y sobre su hábitat no se daba estrictamente por las piezas, digamos, no se daba estrictamente por los materiales ni por las técnicas. Por las técnicas sí, pero había algo que tenía que ver con una conexión que era más con la historia del lugar y la falta de agua. Entonces el relato que ella construía con sus piezas, digamos, tenía una resolución mucho más poética, si se quiere, y la manera de incorporar la identidad de una manera muchísimo más poética que otras producciones, porque ella iba, digamos, a un problema o a una constante en toda la región de Cuyo, que es la falta de agua. Entonces ahí se mete también digamos, la identidad en un producto a partir de los relatos que, digamos, que hay en la zona. Relatos que pueden ser verbales, que pueden ser
en objetos, relatos que son colectivos, relatos que tienen cientos de años, relatos que son modernos, relatos que probablemente en 10 años cambien y se transformen. Eso, digamos, es para mí lo lindo que tiene el hacer artesanal, que es un relato sobre la identidad, sobre todo en estos casos, pero no una identidad estática y determinada de antemano. Es una identidad que cada uno de los artesanos, por lo menos los artesanos que nosotros elegimos para trabajar, va moldeando y va desarrollando. Y nosotros hicimos un trabajo primero de conocerlos, de visitarlos, de relacionarnos con ellos, de contarles el proyecto. En esa búsqueda que teníamos nosotros de artesanos que incorporaron una reflexión muy fuerte sobre la identidad en sus productos, nos encontramos con gente que también trabaja con la misma problemática, con los mismos tópicos. Por ejemplo, la gente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que hace un programa que se llama Identidades Productivas, y eso a nosotros nos hizo, digamos, nos facilitó bastante el laburo porque ellos tenían un montón de saberes que ya tenían un camino que ya habían hecho, un montón de saberes, un cuerpo teórico bastante fuerte, sólido, que estaba armado y un programa que funciona y artesanos que trabajan de ese modo. Entonces, a nosotros eso nos sirvió mucho para nutrirnos y apoyándonos un poco en ese laburo también fuimos conociendo artesanos que tenían ese trabajo ya hecho, ese desarrollo hecho. En un punto fue menos invasivo. Lo que buscábamos nosotros era tratar de pasar desapercibidos lo más que pudiéramos, digamos, ¿no? Hay partes de los documentales que son casi netamente de observación, donde vemos cómo laburan ellos. Hay otras donde yo interactúo un poco más con ellos, tratando nunca, digamos, de no ponerme nunca a mí en el centro de la historia, porque la verdad que la historia es sobre ellos, no sobre mí. Pero bueno, creo que también la presencia mía ahí ayuda a contar esos relatos. Y bueno, básicamente fue cuidar, digamos, de no invadirles su propio espacio, no invadirles el espacio. Es tratar de contarlos de una manera bastante naturalista y despojada, estéticamente despojada, pero sobre todo cuidando eso, cuidando no alterar, digamos, de cualquier manera cuando uno mete una cámara en cualquier lugar, inevitablemente se altera, pero tratando de que sea lo menos posible eso. Poder construir un formato, a nivel narrativo, poder construir un formato que abarcara a todos los capítulos, por lo menos a los 7. En el octavo probamos una propuesta distinta, pero los 7 capítulos que se refieren a los artesanos, había que desarrollar un formato en el que todos los artesanos que viven en provincias distintas, que trabajan con materiales distintos, que tienen historias culturales distintas, que todos puedan sentirse contenidos en ese formato. Eso fue a nivel narrativo un desafío importante. Y después, bueno, por otro lado, el punto es que si todo es como las hipótesis que yo traía al principio, los objetos son los que hablan. Además de, lógicamente, el hacedor de los objetos. Pero los objetos son emergentes de una situación. Entonces uno supone, y esa era una de las hipótesis, que los objetos tienen que poder ser sostén de esa identidad y de ese discurso que a lo mejor uno lo completa y lo verbaliza charlando con cualquiera de los artesanos, ¿no? Pero en realidad siempre el punto es que los objetos tienen que poder ser soporte de ese discurso, aunque uno no lo diga explícitamente, pero uno tiene que poder ver un objeto, uno tiene que poder ver las guardas que hace Fidelia y sentir que el relato de Fidelia está ahí, el relato de esa historia. O uno no se tiene que ver a Ángel con su bandoneón y sentir esa cosa porteña y nostálgica de la que habla Ángel cuando hace los bandoneones. Entonces ese fue el desafío, poder mostrar los objetos de una manera que hagan que se jerarquicen esos propios objetos y que narrativamente los propios objetos cuenten esa historia. Bueno, la verdad que nosotros como criterio de producción buscamos armar equipos muy reducidos
con la idea, digamos, de solamente la gente imprescindible, con la idea de ser lo menos invasivo que pudiéramos, ¿no? Eso también trae algunos problemas de producción a los lugares a donde nosotros teníamos que llegar, tal vez no son tan accesibles, no. Entonces, bueno, la verdad que a nivel de producción hubo que poner las destrezas de los productores al máximo para poder llegar. Incluso tuvimos algunos problemas que no dependen de los productores, por ejemplo, o de la producción de la serie. Por ejemplo, cuando íbamos a viajar a algún lugar que teníamos ya seleccionado, empezó el problema de la ceniza volcánica, entonces se suspendían los vuelos, nos demorábamos, esperábamos, hablábamos con la artesana que nos estaba esperando, nos decían, bueno, no vengan todavía, que hay mucha ceniza, porque nosotros la verdad que lo que queríamos mostrar también es los lugares como son, digamos, como es parte del concepto del material que nosotros hacemos. En el propio material está incluido todo el hábitat y todos los paisajes y todo el mundo y la cosmovisión que ellos tienen, pero la naturaleza que los rodea está muy presente en sus trabajos y por lo tanto en nuestro trabajo. Mostrar un lugar donde cayó la ceniza, que no es el lugar, el propio hábitat en el que ellos están, que no es lo común, no tenía mucho sentido. Entonces, por ejemplo, la ceniza nos hizo cambiar algunas cuestiones. En otra situación, cuando estábamos por ir a Formosa a filmar un laburo interesantísimo que hay con Chauar, y bueno, llovió y por 10 días no se podía entrar a Formosa porque son lugares que no son fáciles de acceder, es en el medio del monte, entonces no se podía acceder. Y tuvimos que cambiar de persona, de artesano, tuvimos que mostrar otros trabajos. Son cosas que por un lado le demoran y hacen que uno tenga como algunos inconvenientes, pero por otro lado creo que agregan mucha frescura también digamos, a la serie en general, y también exige que a nivel producción haya que poner, digamos, las destrezas, las mañas, el ingenio y las capacidades que hay, porque también el mérito o el desafío de hacer una serie de 8 capítulos en 8 lugares distintos, con 8 artesanos distintos, con materiales absolutamente distintos, en un tiempo que no es acotado como en un rodaje de ficción, que va a decir, bueno, yo qué sé, en 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas o 6 semanas se termina. Esto duró muchos meses, entonces los equipos, digamos, los equipos de laburo necesitan establecerse, conocerse, y bueno, eso es un laburo de producción muy exigente.